Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Katia y Cecilia, por deleitarnos con aprender o practicar el arte de discutir sin tener que pelearnos o desconocernos, ¿no? Y tal vez vamos a compartir algunas ideas acá que podemos estar de acuerdo o no, y este es un ambiente que esperamos que sea propicio para poder compartir esas ideas. Es nuestro segundo Ateneo de la serie Reforma y Libertad, que estamos llevando adelante con el Centro de Estudios sobre Derecho y Religión de la Universidad Adventista del Plata, en este año especial del 500 aniversario de la Reforma, y aprovechando este aniversario como una excusa para poder pensar y compartir temas que nos interesan. Todos relacionados a la libertad, todos relacionados a la Reforma, y para la charla de hoy, para encabezar la ponencia que después va a dar lugar al momento de discusión, tenemos el honor, el placer, el privilegio de tener con nosotros al doctor Nicholas Miller, que nos acompaña desde Andrews University. Doctor Nicholas Miller tiene un extenso currículum y explayarnos en él sería agotar el tiempo solamente enumerando los méritos. Solamente voy a decir que es profesor de Historia de la Iglesia en Andrews, que su doctorado ha sido en la línea de la historia y justamente en la historia del protestantismo y de las raíces religiosas de la libertad religiosa. En un momento en el cual, quienes están en el tema lo saben, muchos piensan que la religión es fuente de intolerancia y que la tolerancia proviene de los sectores no religiosos. El doctor Miller ha sido uno de los estudiosos que ha enarbolado la bandera de que también la libertad religiosa proviene, o principalmente proviene de fuentes religiosas. Incluso parte de su tesis doctoral ha sido publicada en forma de un libro. Hemos tenido el placer de leerlo y es fantástico y muy recomendable. Se llama The Religious Roots of the First Amendment, haciendo referencia a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que habla de la libertad religiosa. Es altamente recomendable. Y hay otros libros que están saliendo, que están en prensa en este momento, en la editorial de Oxford, y bueno, no pudimos tenerlos en nuestras manos porque llegó primero el disertante antes que los libros, pero la verdad es que es un enorme privilegio para nosotros tenerlo. Welcome, doctors, our pleasure. Y quiero, además de recibir al doctor Miller, agradecer también al doctor Alberro, que va a ser nuestro traductor en esta noche. Rápidamente el esquema, repetiremos el esquema del primer encuentro. Vamos a tener acto seguido la ponencia del doctor Miller. Enseguida vamos a abrir un momento para aportar ideas o para hacer preguntas o para compartir opiniones. Y entonces cerraremos con un momento de reacción de parte del doctor Sergio Becerra, a quien también agradezco que nos pueda estar acompañando. El doctor Becerra también conocido, un profesor de nuestra casa, conocido por todos y también experto en historia de la Iglesia. Si les parece, sin más, damos lugar a doctor Nicholas Miller para que pueda tener su ponencia. Okay. I see. It's not. Buenas noches, mis amigos. Good evening, my friends. Saludos de la Andrews University. Greetings from Andrews University. Thank you very much for the very beautiful music, Muchas gracias por la música muy hermosa, which was also brought in part by an Andrews University student. que también en parte ha sido traída por una alumna de Andrews University. So Andrews University people are making a good team tonight. Así que la gente de la Universidad de Andrews está formando un buen equipo esta noche. Thank you for the kind introduction. Gracias por la amable presentación. And my presentation tonight is based on two books. Lo que presentaré esta noche se basa en dos libros.
The one that was just shown to you about the religious roots of religious freedom. Uno acaba de ser mostrado sobre las raíces religiosas de la libertad religiosa. And another one which celebrates then 500 years of the Protestant Reformation and its impact on religious liberty. Y el otro se refiere a la celebración de los 500 años de la Reforma y su impacto en la libertad religiosa. And in that second book, I bring the story up to the 21st century, in fact, up to 2016. Y en este segundo libro yo acompaño la historia hasta el siglo XXI, de hecho hasta el año 2016. And I felt compelled to respond to a question that was raised in the American political campaign. Y me sentí impulsado a responder a una pregunta, un interrogante que se suscitó en la campaña política de los Estados Unidos. You may remember that a theme of one of the candidates Recordemos que el tema de uno de los candidatos was a promise to make America great again. fue hacer grande otra vez a Estados Unidos de Norteamérica. Did you hear that down here? ¿Llegó esa información aquí? So you know who I'm talking about. Sabemos de quién estamos hablando. And now he's trying to do it. Y ahora está procurando hacerlo. But the question I had was, what was America's greatness? Pero la pregunta que me hago es, ¿en qué consistió la grandeza norteamericana? What does it mean to make America great again? ¿Qué significa hacer otra vez grande a Norteamérica? And I actually put again in parentheses, Y a propósito puse nuevamente entre paréntesis, because some groups may not be convinced of America's greatness in the past. porque algunos grupos pueden no estar convencidos de la grandeza norteamericana en el pasado, Such as the Native Americans that we pushed out, como los americanos nativos a quienes expulsamos, or the African Americans who were slaves for 200 years, o los afroamericanos que fueron esclavos durante siglos and then discriminated against harshly for another 100 years, y después discriminados duramente durante otro siglo, and still have difficulty in our society. y aún enfrentan dificultades en nuestra sociedad. And our own pioneer and prophet and historian Y nuestra propia pionera, profetisa, historiadora, reflected this common view when she said republicanism and Protestantism became the fundamental principles of the nation. reflejó este concepto cuando escribió que el republicanismo y el protestantismo llegaron a ser los principios fundamentales de la nación. These principles are the secret of its power and Estos prosperity. principios constituyen el secreto de su poder y su prosperidad. And in the minds of many people, it was this important combination Y en las mentes de muchas personas, esta importante combinación which caused America to rise among the nations and in the 20th century really become the most powerful economic, military force in the world. hizo que durante el siglo XX Estados Unidos se elevara hasta la magnitud de constituir la potencia económica y militar más importante del mundo. And the idea of liberal democracy Y la idea de democracia liberal became, in a sense, universally accepted as the idea to which the world was tending, was moving. llegó a ser aceptada como un concepto universal, como el ideal hacia cual avanzaba la humanidad. Even nations that opposed it, like China or Cuba or the Muslim countries, Aún los países que se oponen o se opusieron a ellos, como China, Cuba o los países islámicos, had to put censorship and suppression in place Tuvieron to que- stop it from happening. tuvieron que poner censura y represión para evitar que se expandiera. The suppression of it was, in a sense, an acknowledgement that if nothing was done, people would want to move that direction. La represión que ejercieron, en cierto modo, era el reconocimiento de que si no lo hacían, la gente iba a reclamar estos valores. So after the Cold War, Así que después de la Guerra Fría, an American historian and intellectual famously declared that history was over. un intelectual norteamericano que se hizo famoso declaró que declaró el fin de la historia, That all the large questions had been answered, que todas las más importantes preguntas ya habían sido contestadas and that a liberal democracy with free economy y que una democracia liberal también haría libre la economía, was understood to be
the way to go. Se entendía que ese era el camino a seguir. But then 9/11, September 9, 2011, September 11, 2001 came along. Pero entonces sucedió lo del 11 de septiembre del 2001. And America had a war on terror that suggested that maybe history wasn't over. Y se inició una guerra de terror que dio a entender que tal vez la historia no había llegado a su fin. And you may remember the Arab Spring in 2010 when democratic revolutions broke out in Muslim countries. Y recordamos la primavera árabe donde la revolución islámica explotó en varias regiones. Some hoped that this would mean democracy. Again? Democracy. Oh, some hoped that this would result in democracy. Algunos tuvieron la esperanza de que esto iba a resultar en democracia. But in almost all instances, it has turned into strongman, totalitarian rule. Pero en casi todos los casos desembocó en poderes autoritarios de hombres fuertes. And now there are scholars that question the universality of human rights, Y ahora hay hasta eruditos que cuestionan la universalidad de los derechos humanos, who say that human rights are a Western principle that the West is using to impose its values on the rest of the world. y arguyen de que los derechos humanos es un concepto occidental que son utilizados por estas potencias para imponer su agenda en el resto del mundo. And at the same time, in the cradles of this Republican democracy, England and America, Y por otra parte, en la cuna de estas ideas democráticas, Inglaterra y Estados Unidos, there's a renewed populist nationalism that is often contrary to principles of liberal democracy. hay un renovado nacionalismo que en cierto sentido se opone a los principios de la democracia liberal. We saw that in the Brexit vote and the election of Donald Trump to being president. Esto lo vimos en el voto del Brexit y en la elección de Donald Trump como presidente. If you listed all the principles of republicanism and Protestantism, Si ves todos los principios del republicanismo y el protestantismo, I don't think there is one that Donald Trump hasn't spoken against and criticized. creo que no hay uno solo que Donald Trump no se haya opuesto y haya criticado. And yet he was elected by a large portion of the American population. Y sin embargo fue elegido por una amplia porción del electorado norteamericano. Now, Donald Trump claims to speak on behalf of mainstream Christianity. Ahora Donald Trump pretende que él habla en favor de la corriente principal del cristianismo. I don't think most people believe that he's actually much of a practicing Christian himself. Aunque la mayoría de la gente no le cree, él dice que es un cristiano practicante, él mismo. But he promises to put Christians and Christianity back in power and positions of influence. Pero prometió poner el cristianismo y a los cristianos nuevamente en posiciones de poder e influencia. But it seems to be more a version of Christianity that's about Christendom and not protection of religious minorities. Pero parece una versión del cristianismo que procura ponerlo en el centro y no respetando las minorías religiosas. His version of Christianity seems to be more the centralized, authoritarian, hierarchical Christianity of the Middle Ages rather than the Protestant Reformation. Su versión del cristianismo, la que él concibe más bien autoritaria, jerárquica, propia de la Edad Media y no de lo que él pretende decir. Much of his policies seem to suggest that unbelievers should be dealt with as civil enemies. Muchos de sus discursos hacen pensar que para él los no creyentes son enemigos cívicos, civiles. Prevent a religious group from coming into the country. Y entonces quiere evitar que estos grupos entren en el país. Expel foreigners who are already here. Expulsar a extranjeros que ya están allí. Use military options to oppose those overseas. Y usar opciones militares para contrast to the free church Protestantism that America was founded on. Esta nueva versión del cristianismo se opone al cristianismo fundacional de los primeros
que vinieron a Estados Unidos. So again, the question is, what version of great America are we to return to? Así que otra vez la pregunta es, ¿a qué versión de la grandeza o de la gran América queremos volver? Donald Trump's version of greatness seems to be that of some things found in our early colonies. Las ideas de Trump al respecto parece que quieren volver a algunos principios de las tempranas colonias. Not all the founders of America were strong supporters of religious freedom. No todos los padres fundadores de América, de Norteamérica, apoyaron la libertad religiosa. The New England Puritans Los puritanos de Nueva Inglaterra wanted freedom for themselves, but not for others who disagreed with their doctrine or querían truth. libertad para ellos, pero no para quienes discrepaban con sus doctrinas o creencias. So they expelled Baptists Así que expulsaron a los bautistas and Quakers. y a los cuáqueros. And if they came back, Y si regresaban, they would imprison them and sometimes hang them. los ponían en prisión y a veces hasta los colgaban, los ahorcaban. But the bottom triangle has inverted, it has flipped. Pero el triángulo inferior se ha invertido. And the individual can now approach God directly Ahora el individuo, la persona puede allegarse a Dios directamente through prayer and Bible study. por medio de la oración y el estudio de la Biblia. And if you really think about it, our doctrine about the heavenly sanctuary Y si lo pensamos bien, nuestra doctrina sobre el santuario celestial is very much part of this. es en gran medida parte de esto. It's not just about 1844, No es solamente it's about 1844, approaching God in the heavenly sanctuary as an individual es a llegarse a Dios en el santuario celestial como individuo for forgiveness and for guidance para obtener perdón y orientación and biblical truth. y la verdad bíblica. And so the church and the state now become supporting bodies to support the individual in his or her pursuit of truth. Así que ahora la iglesia y el Estado son apenas instituciones de apoyo en la búsqueda del individuo de la verdad. And because the individual is directly responsible to God, Y como el individuo ahora es directamente responsable ante Dios, it is not appropriate for the state to enforce teachings of the church on the conscience of the individual. no es el cometido del Estado imponer enseñanza religiosa en la conciencia del And so there individuo. became a separation of church and state. Y ahí viene la separación entre iglesia y Estado. Now, did this happen overnight? ¿Esto ocurrió de la noche a la mañana? No. No. Did it happen in 100 years? ¿Ocurrió en un siglo de 100 años? No. No. But the seed was planted. Pero la semilla fue sembrada. And even Luther said things like the magistrate should not decide heresy, should not determine what is heretical. Who should? The magistrate, the prince, Ah, the sí. Y ruler. entonces aún Lutero dijo que el magistrado no debía decidir, ¿again? Should not decide what is heresy No debía decidir qué es herejía or what religious books should be read. o qué libros religiosos podían leerse. Now, he later moved away from that position, Más adelante él se apartó de esta posición, but it was carried on by the pero Anabaptists, fue empujado por los anabautistas, fue llevado por los anabautistas, many of whom were first Lutherans. muchos de los cuales primero fueron luteranos. And it went to the English Y esto Baptists, pasó a los bautistas ingleses, who influenced men like Roger Williams and John Milton, que influenciaron a hombres como Roger Williams y John Milton, who influenced men like Thomas Jefferson and James y Madison. hasta influyeron en Thomas Jefferson y en James Madison. And I have the details of the story in my book. Tengo los detalles de esta historia en mi libro. But you can suddenly see where rights emerge from. Pero podemos ver rápidamente de dónde emergen los derechos. If there's a sacred relationship here, then the church and the state must respect that. Si hay una relación sagrada aquí encima, entonces Iglesia y Estado deben de respetarla. And I think there's no better explanation for how the medieval world comes to the American world of the Bill of Rights and Lincoln's government of the people, by the people, and for the people, Y creo que no hay mejor explicación cómo se pasa de la época medieval a los derechos de americanos y del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, than the spread of this paradigm and worldview understanding. que cómo se extendió este paradigma And at the heart of it lies the individual going to God in the sanctuary. y cómo el individuo
acude a Dios, se llega a Dios en el santuario. In some ways, the sanctuary doctrine has had the greatest impact on the organization of society in the West than any other teaching. Y básicamente la doctrina del santuario ha tenido el mayor impacto en la organización de la sociedad en Occidente. Of course, if spiritual truth could be gotten directly, then Por supuesto, si la verdad espiritual puede ser obtenida directamente, how long was it until the idea that political truth could also be gotten by individuals happened? ¿cuánto tardaría en entenderse que también la verdad política podría provenir de los individuos? And Thomas Paine, a famous writer in the American Revolution, Y Thomas Paine, un famoso escritor en la Revolución Norteamericana, made this argument explicitly in his famous book, Common Sense. argumentó esto en forma explícita en su libro Sentido Común. If as Protestants we don't accept papal authority Si como protestantes no aceptamos la autoridad papal in spiritual matters, en materia espiritual, why should we accept kingly authority in political matters? ¿por qué vamos a aceptar la autoridad real o monárquica en asuntos políticos? But I have to share with you one more paradigm or Pero necesito, formula. Compartir un paradigma más o una fórmula más. And again, somehow, when this slideshow got put on this other computer, it's changed a few things. Y otra vez al cambiar de computadora esta diapositiva cambió algunas cositas. The T's across the top should be lowercase. Las T's allá arriba deberían ser T's minúsculas. It represents the skeptical enlightenment Y representa el iluminismo escéptico of the French Revolution, de la Revolución Francesa, which America initially resisted, que Norteamérica en principio se resistió a ella, but which by the end of the 19th and early 20th century became embraced by the educated elite. pero que hacia fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX fue abrazada por la élite norteamericana intelectual. That there wasn't a great truth that you could know. Que no hay una gran verdad que hay que conocer, There were only smaller case T truths, sino que hay muchas pequeñas T, bueno, V corta en español de verdades. what's true for you may not be true for me. Lo que es verdad para ti puede no ser verdad para mí. And this is our skeptical, modern, postmodern way of looking at the Y world, esta es right? nuestra forma postmoderna de observar el mundo. But it's old. It goes back to men like Thomas Paine and Thomas Jefferson. Esto vuelve a Thomas Paine, Thomas Jefferson. It also separates church and state, También separa iglesia y Estado. but I have this S, a lowercase s. I'm sorry, the C is a lowercase c. Pero aquí la C de church, de iglesia, debería ser una C minúscula. Because this separation of church and state is based on a hostility towards religion. Porque esta separación de iglesia y Estado se basa en la hostilidad hacia la religión. If freedom is based on skepticism about truths, Si la libertad se basa en el escepticismo respecto a la verdad, we don't enforce religion or morality because it's personal and subjective. no imponemos la religión y la moralidad porque es subjetiva y personal. Then who represents the biggest threat to that? Entonces, ¿y cuál constituye la mayor amenaza para eso? Religious people who think they have the truth, right? La gente religiosa que cree que tiene la verdad. So you have to keep them out of government, Así que tienes que apartar esto del gobierno, out of the public square, de la plaza pública and marginalize them. y marginalizarlos. So the separation of church and state isn't based on a kind of equal respect. Así que la separación de iglesia y Estado ya no se basaría en un mutuo respeto igualitario, But out of a fear of religious conviction. sino el temor de la convicción religiosa. And this chart here Y este esquema aquí represents much of the separation of church and state that has come into the European and South American world, I would suggest. representa en gran medida la idea de separación de iglesia y Estado que prevalece en Europa y en algunas partes de Sudamérica. A marginalization of religion La marginalización de la religión and the imposition of a secular morality y la imposición de una moral secular, that can especially be seen in the enforcement now of new sexual and family standards. que puede verse ahora en la imposición de nuevos esquemas o paradigmas del sexo y la familia. LGBT rights and same-sex marriage. Por ejemplo, los derechos de las lesbianas, gays, transexuales, etcétera, LGTB
y del matrimonio homosexual, which is the biggest threat to religious freedom in America these days, in the United States, que I hoy should en día say. en Norteamérica es la mayor amenaza a la libertad religiosa. So, the skeptical Enlightenment, and I've already explained this, cannot know ultimate truth. All truth is personal. Entonces, para el iluminismo escéptico, no hay verdad absoluta, cada verdad es personal. And so I've put the three worldviews together here in one slide. Aquí en una diapositiva puse las tres cosmovisiones. And it's also, somehow some information has dropped out. But this represents the medieval church view. Esto es el punto de vista medieval. May I explain that? T es truth en inglés, sería V corta, ¿verdad? Verdad. Y G es God, es Dios. Yes. ¿sí? And it also represented Puritan New England, which our constitutional founders rejected. Y también el puritanismo inglés, que los padres fundadores rechazaron. And this is the dissenting Protestant view, which becomes the foundation of our Constitution. Y esto es el... ¿Again? The foundations of our Constitution. Y estos son los fundamentos de nuestra The Constitución. dissenting Protestant view, Sí, based on the priesthood of believers. el punto de vista protestante del disenso. And then finally, the modern secular view here. Y finalmente el modelo secular aquí. And I have dates on this usually, Y yo normalmente pongo fechas en esto. and I have this ending on September 11, 2001, Y aquí lo hago culminar en el 11 de septiembre del 2001. where most Americans rejected this idea that there was no truth Donde la mayoría de los norteamericanos rechazaron esta idea de que no hay una verdad. and said there's evil in the world that we need to bring justice to. Y entienden que hay mal en el mundo que necesita ser contrarrestado con justicia. But in reacting against it, they often overlooked this middle category and tended this way. Pero al rechazar esto, usualmente están salteando esta categoría del medio y vuelven atrás a la primera. Where the church and state play a fatherly, paternalistic role over the individual. En este el primer esquema, iglesia y Estado juegan un rol paternalista sobre el individuo. And you shouldn't question what the state is doing to protect you and keep you safe. Y no deberías cuestionar o poner en duda lo que el Estado te está diciendo que tienes que hacer. And that the state should promote a certain religious heritage. Y promueven desde el Estado algo así como una herencia religiosa. It was fascinating. During the election last year, Es fascinante ver que durante la elección el año pasado, some sociologists did a study to try to understand the people that were supporting Donald Trump. algunos sociólogos estudiaron el perfil de la gente que estaba apoyando a Donald Trump. And the thought was that it was poor white people. Y el pensamiento es que se trataban de gente blanca pobre. And there was some truth to that. Y había algo de verdad en esto. But bigger than that Pero mayor que esto, were people who had a strong belief in the importance of an authoritarian personality. son personas que tenían una fuerte creencia en la importancia de una personalidad autoritaria. And had a psychological need for somebody strong to be in control. Necesitaban había una necesidad psicológica de tener a alguien fuerte en control. And keep them safe and make things right. Para mantenerlos seguros y hacer que las cosas estén derechas. And I would suggest that it was very much those tending towards this mindset Y quiero sugerir que era mayormente la tendencia a este esquema mental that found Donald Trump's presentation so appealing. que aliaron las presentaciones, los discursos de Donald Trump tan atractivos. And the intellectuals, the elites in our country, Y los intelectuales, la élite de nuestro país, are very much in this box here. están mucho más en este esquema aquí, en el último. And they're appalled at Donald Trump, and they ridicule him, and they scoff at him, and they make fun of him. Y están apabullados, perplejos con Donald Trump. Y entonces tienden a atacarlo, a criticarlo, a burlarse de él. But those in this category here Pero lo de esta categoría acá, don't care. They think les that importa. this is bankrupt, morally bankrupt. piensan que esto es el derrumbe moral. And I think they're right to some Creo que degree. tiene razón en cierto grado. The problem is that's not the only alternative. El There problema es que is esa no es la única alternativa. this category Está esta categoría that is very much being overlooked.
que se ha pasado en gran medida por alto. And as Adventists, because of the book, The Great Controversy, Y como adventistas, gracias al libro El conflicto de los siglos, I think we have a little more knowledge of American history and the principles that made it great creo que tenemos un mayor conocimiento de la historia norteamericana y de los principios que la hicieron grande than do many of our neighbors. de que muchos de nuestros prójimos. And we talk about ourselves as Adventists being heirs of the Reformation, do we not? Y nosotros decimos que somos herederos, los adventistas herederos de la Reforma. ¿Acaso no lo hacemos? And understanding the principles of republicanism and Protestantism Y al entender los principios del republicanismo y del protestantismo, are a key part of that. es una parte clave de esto. We need to express more clearly Necesitamos expresar con más claridad what it is that Protestantism means, qué significa el protestantismo, its careful relationship to the individual in relation to church and state, su cuidadosa atención del individuo y de la relación entre la iglesia y el Estado, the absolute importance of freedom in spiritual and religious matters, la importancia absoluta de la libertad en materias religiosas y morales, but also that Protestantism has a natural law heritage pero también que el protestantismo tiene una herencia de respecto a la ley natural that helps us talk about civil morality. que nos ayuda a hablar acerca de la moral cívica. Our pioneers were opposed to slavery, Nuestros pioneros se opusieron a la esclavitud and they were in favor of laws abolishing the use of alcohol. y estaban a favor de leyes que abolieran el empleo de alcohol, de las bebidas alcohólicas. And I believe if Ellen White was alive today, Y creo que si Elena de White estuviera viva hoy en día, she would be supportive of laws protecting a mother and a father and a child as a family unit. estaría ella apoyando activamente la familia de un padre, madre y los hijos. So this heritage of Protestantism combines the importance of freedom, Así que esta herencia protestante combina la importancia de la libertad, which the liberals care about, de los cuales los liberales se ocupan, with the importance of morality and safety con la importancia de la moralidad y la seguridad, that the conservatives care about. de los cuales se preocupan los conservadores. So I think the time has come for Adventists to become more visible Así que creo que ha llegado la época en que los adventistas nos hagamos más visibles and involved in their communities e involucrarnos en nuestras comunidades in supporting these Protestant principles. en apoyar, sostener los principios del protestantismo. And with that, I'll allow my good friend to provide some response, and then we can discuss this. Y luego de esto quiero pedir a mi buen amigo que haga una reacción, un resumen, y luego vamos a debatir. En primer lugar, quisiera destacar el aprecio que siento por la calidad de la presentación del Dr. Miller. Sé que lo que él presentó en esta noche es parte de algunas de sus obras, que son obras que están haciendo una gran contribución a un campo de mucho interés para nosotros, porque en la Iglesia Adventista se han publicado libros sobre historia de la Iglesia, pero el Dr. Miller, como historiador, pero a la vez como abogado, está haciendo el puente entre estos dos vetas que son importantes para nosotros como adventistas en cuanto a nuestras raíces, nuestros orígenes, pero también nuestra tradición de defensores de la libertad. Ahora, la presentación es muy provocante porque está basada en una cuestión muy de actualidad. Esto ha golpeado mucho a los Estados Unidos y evidentemente ha tenido sus repercusiones en nuestras latitudes también, porque nosotros también estamos en el continente americano. Y la pregunta, ¿cómo hacer grande a Norteamérica nuevamente? Y hacerse la pregunta si Norteamérica ha sido grande, es una buena pregunta. Y nosotros podemos decir que sí, que efectivamente Norteamérica ha sido un gran país, un líder mundial. Nosotros como también países americanos hemos mirado siempre con mucha admiración los logros de Norteamérica y en la historia de nuestra iglesia
sobre los inicios de la Iglesia Adventista en Norteamérica, sabemos que es la expresión del adventismo norteamericano se logró, pudo ser factible gracias a esas libertades que la sociedad norteamericana ofrece debido a esta experiencia de este país con características únicas a nivel mundial en el momento que se fundó. El concepto de libertad es clave para la sociedad norteamericana, no solamente como defensor de la libertad religiosa, sino también de la libertad del emprendimiento y la libertad para el individuo en varios aspectos. Y estos intentos de expandir y de compartir estos principios de libertad al mundo han sido beneficiosos, pero a la vez nosotros estamos conscientes de que hay una reacción en contra de estos valores que son entendidos como simplemente compartir los valores del secularismo y los valores occidentales. Ahora, me parece correcto que el autor trace las raíces a estas diferentes expresiones de las sociedades contemporáneas en los modelos medievales, el de la Ilustración y también de la Revolución Luterana, que nos ayuda a aclarar el panorama y comprender mejor digamos, las raíces de dónde vienen los diferentes modelos de pensamiento y también de gobierno. Y entonces nos lleva a hacernos algunas preguntas y también a dialogar sobre ciertos aspectos. Voy a lo siguiente, porque en primer lugar, el populismo que está sufriendo Norteamérica en este momento, que es una novedad para ellos, en realidad es algo que nosotros lo venimos viviendo hace mucho tiempo. A nivel adventismo, a mí me preocupa porque el populismo nos ha terminado afectando a nosotros también y dividiéndonos como pueblo adventista. Lo estamos viendo en Norteamérica también, entre los mismos adventistas, como el populismo termina dividiendo a los creyentes. Entonces mi primera pregunta es ¿cómo podemos combatir esto? En segundo lugar, está el aspecto de cómo administramos la libertad. Porque cuando somos minoría, cuando somos un grupo que estamos dependientes del gobierno establecido, de los políticos, etcétera, es bastante sencillo cómo nos manejamos. Es un asunto de simplemente lograr espacios de libertad para poder vivir en tranquilidad. Pero ¿qué en cuanto a los lugares donde nosotros hemos llegado a estar al control? En los lugares donde nosotros estamos en la dirigencia. ¿Somos capaces de seguir suscribiendo a estas libertades ahora para ofrecérselas a otro? No siempre hemos sido consecuentes con estas creencias y a veces hemos dado un mal espectáculo de los valores que nosotros pretendemos representar, porque hemos demostrado también tener los mismos defectos que tienen otras personas que al estar en el asunto público, en la política, demostramos la misma ansia de poder, de estar al control, y entonces como que se diluye un poquitito esa identidad que debería estar mostrándose en nuestra manera de practicar la función pública y participar en el gobierno. Yo encuentro que la invitación del autor a que nosotros participemos más y hagamos visible estos valores que están detrás de la revolución protestante, es una misión válida que nosotros deberíamos así de compartir, son valores bíblicos. Pero me parece que lo importante es que nosotros los tengamos muy claros para que no se nos confunda la mente con los valores de los otros patrones, los de la Ilustración, o los totalitarios, los que buscan en el autoritarismo imponer un cierto modelo y que terminemos perdiendo el rumbo también como iglesia adventista. Muchas gracias tanto al doctor Miller como al doctor Becerra. Todos nos hemos dado cuenta de que se trata de dos personas realmente ilustradas en estos temas. Por acá nos encontramos todos nosotros que
tenemos la capacidad de pensar y que seguramente se nos han despertado inquietudes, pensamientos, ideas al escuchar estas buenas declaraciones que hemos escuchado de los doctores. Abrimos el espacio ahora, vamos a tener alrededor de 10 minutos para que todos compartamos, podemos hacer preguntas al disertante o comentarios que tengamos. So maybe that was just a very nice response. Maybe I could just speak briefly to what he said. Thank you. Era una reacción muy importante e interesante, y tal vez puedo a mi vez reaccionar con algunas pocas palabras. So I think that the point is absolutely right, that the kind of division we have in America, we also have in our church. Yo creo que el punto es muy apropiado, que esta división que se ha dado en Estados Unidos se está manifestando en parte también en nuestra iglesia, And it concerns me very much. y me preocupa sumamente. And in both instances, I think it comes about in part for an ignorance of our Protestant history and heritage. Y en ambos instancias o ambos aspectos creo que en gran medida se debe a la ignorancia de nuestras raíces protestantes en esta materia. I won't say much more about that other than that I wrote a book about the split in the church, the Reformation and the Remnant, No voy a decir mucho más ahora, pero menciono que escribí un libro sobre esta grieta dentro de nuestra iglesia titulado La Reforma y el Remanente, which will be the basis of my sermon on Sabbath que será parte de mi sermón el sábado and an evening program. y en el programa de la noche, de la tarde. And I'll just say we need to be careful not to impose our own spiritual beliefs on the public square, on the government. Tenemos que ser cuidadosos de no tratar de imponer nuestras creencias religiosas en la plaza pública, But there's a lot that can be done on the basis not of scripture, but of natural morality and law. pero hay mucho que se puede hacer en la base no de las escrituras, sino en la ley natural, Which is reflected in the second table of the Ten Commandments, que se refleja en la segunda tabla de los 10 mandamientos, which is what our pioneers did. que es lo que hicieron nuestros pioneros. So let's There you have water, yes? Le damos la palabra al doctor Priora. Muchas gracias, doctor Miller. Muy buena su exposición. El capítulo 17 del Conflicto de los Siglos menciona que Estados Unidos era tierra de libertad. Ya hay varios autores que dudan de que hoy lo siga siendo. Ya a principios del siglo XXI, Goldstein pone un interrogante si todavía Estados Unidos es una nación que obedece a Dios. Yo creo que los que se mantienen más afines con las ideas de la Reforma, a pesar de algunas cosas que no compartimos, son los países nórdicos. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, etcétera. Y no Estados Unidos. Well, I think that it's become a very real question Es una pregunta muy real. as to whether America has ever really obeyed God. Si Norteamérica alguna vez obedeció a Dios, But I think our disobedience has been growing even greater lately. pero creo que nuestra desobediencia se ha incrementado últimamente. Under the Obama government, Bajo el gobierno de Obama there was the implementation and enforcement of secular sexual morality, la implementación de la moral sexual secular, transgender and same-sex marriage. transgénero y matrimonio del mismo sexo. And what happened with Trump is a reaction against that, Y la reacción de Trump contra esto, but sometimes the reaction can be just as bad as the disease. pero a veces la reacción puede ser tan mala como la enfermedad. And Ellen White says that
when we repudiate the principles of Protestantism and republicanism, Y Elena White dice que cuando repudiamos los principios del protestantismo y republicanismo, that national ruin and disaster is not far behind. que los desastres no están lejos de ocurrir. And I fear that we are very near that stage now. Y creo que estamos muy cerca de esa etapa hoy en día. Gracias. Muy agradecido también por la exposición, por supuesto. La Constitución Nacional Argentina prevé, por supuesto, la libertad de conciencia y la libertad de culto. En la doctrina jurídica del derecho público, la libertad de conciencia es absoluta y eso prevé la Constitución Nacional. La libertad de culto es relativa, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Entonces el planteo que hizo el doctor Becerra me parece muy lúcido. El peligro del populismo en las legislaturas provinciales y nacional, conforme a esas leyes que van a reglamentar el ejercicio de la libertad de culto. En ese sentido tendríamos que prepararnos como pueblo y preparar a nuestros jóvenes a través de estos institutos, porque las cámaras legislativas están preparadas para coartar las libertades. Solo quería poner el énfasis en ese peligro, que el pueblo adventista esté unido. En el ejercicio del poder, aquí en esta localidad, que es casi única en el mundo, donde la mayoría del poder electoral es adventista. O sea, acá la mayoría del pueblo, la mayoría del electorado es adventista, es adventista. Y los gobiernos en esta localidad, desde el advenimiento de la democracia, siempre fueron adventistas, adventistas en valores y principios. Y en el ejercicio del poder, a veces hemos cometido errores en la fusión Iglesia-Estado. De manera que solamente quiero enfatizar eso, el peligro latente está aún aquí, en esta localidad, donde el ejercicio del poder político lo tenemos los adventistas. Gracias. Sí, that's very interesting. And it shows that the problem with oppression Y muestra que el problema de la opresión is not so much an ideology no es tanto una ideología, as it is human nature, sino la naturaleza humana. right? We're all capable of it, Todos estamos capaces de eso. and we constantly need to check ourselves and each other. Y a menudo tenemos que examinarnos a nosotros mismos y unos a los otros. But I suppose the point is that certain kind of ideologies Pero supongo que el punto es que cierta clase de ideologías can enhance and exaggerate this tendency of human nature, pueden incrementar y exagerar incrementar esta tendencia humana, where other ideologies and belief systems can try to restrain it. mientras otras ideologías pueden tratar de restringirla. And with dissenting Protestantism, we have a clear framework of theology and philosophy En el disenso del protestantismo tenemos una clase de filosofía y de teología that if we take it seriously, que si lo tomamos seriamente it should restrain us nos va a refrenar and speak to our brethren and sisterin en hablar a nuestros hermanos y hermanas about behaving in a more principled way. de los principios, a partir de los principios en sí mismos. But this is the problem of populism. Pero ese es el problema del populismo.
Doctor Steger. Me gustaría hacer una pregunta en un área un poquito diferente. ¿De qué manera el principio de la Reforma Protestante de el sacerdocio de todos los creyentes y el hecho de que cada individuo tiene la libertad de entender las Escrituras y relacionarse directamente con Dios, de qué manera ese principio podría influenciar la creciente tendencia al congregacionalismo que estamos viendo. This is an excellent question. Es una pregunta excelente. And is often pointed to by the Catholics Y a menudo es suscitada por los católicos. as an argument why Protestantism will always fragment. Ellos dicen que por esta razón el protestantismo siempre se fragmenta más y más. And can provide no order or security to the world. Y no pueden proporcionar orden o seguridad al mundo. It's a serious challenge. Es un desafío muy serio. And I think there's two responses. Y hay dos respuestas. So, the priesthood of believers was not the same thing as a collection of mini popes. Así que el sacerdocio de todos los creyentes no significa algo así como la existencia de muchos papas. You don't become the ultimate religious authority in your church or world. No pasas a ser la autoridad final en tu iglesia o en el mundo. The idea was that Luther took doctrinal authority, La idea es que Lutero tomó la autoridad doctrinal, which was essentially in the Pope and Que- the cardinals, que estaba esencialmente centrada en el Papa y los cardenales, and he took it down the levels, Y and él- he said it's in all the body of believers. y él hizo que descendiera en todos los niveles y tenía que yacer en todos los creyentes. And the body as a group should work together to understand and expound doctrine for the church. Y el cuerpo como un todo tenía que entender y expandir las escrituras. So it's a priesthood of believers that are operating together. Así que es un sacerdocio de creyentes que obran juntos. And the second point El is segundo punto es, not all morality fragments this way. no toda moralidad fragmenta de esta manera. This priesthood of believers is especially about spiritual truths Este sacerdocio de todos los creyentes se refiere principalmente a verdades espirituales, worshiping God, religious ritual and worship, como adorar a Dios, el ritualismo y el culto y las creencias. but there is still a room for public morality Pero aún hay lugar para moralidad pública, that the natural law, which is accessible to all people que la ley natural, la cual es accesible a toda la gente, and isn't dependent on faith in or the interpretation of a scriptural text, que no depende de la fe en o la interpretación del texto de la Escritura, could rightfully be decided by the larger secular community and set down in laws. puede ser correctamente establecida por la comunidad secular e implementada en leyes. This is what historic Protestantism believed, Esto es lo que cree el protestantismo histórico. though that third category Y hay una tercera categoría created an individualism, an extreme individualism in both spiritual things and moral things, que lleva a un individualismo extremo, tanto en asuntos espirituales como morales. and does lead to a fragmenting. Y esto sí conduce a la fragmentación. But that's not what we need to defend. Pero eso no es lo que necesitamos defender. El doctor Itín. Vi la mano del doctor Itín, después del doctor Maldonado también. Mi pregunta tiene relación con la influencia de los sistemas educativos que tuvo el protestantismo
desde el comienzo, mucho de lo cual se trasladó del sistema inglés al sistema norteamericano. Pero si yo entiendo algo de la historia de la educación, el sistema inglés derivó de la Universidad de París. Y es posible, y la pregunta mía sería, ¿cuál sería esa influencia que contribuyó para que los principios del protestantismo se fueran degradando como se ha visto en la presentación? Wow. So that's a complicated question. Es una pregunta complicada. So the universities in England predate Protestantism, Las universidades en Inglaterra previas al protestantismo, as you know. ya sabemos, Um, fueron previas. and so we're a product of the medieval church. Son producto de la iglesia medieval. But both Oxford and Cambridge in England become centers of Protestant thought and devotion. Pero después tanto Cambridge como Oxford se transformaron en centros de devoción protestante. And the secularization of educational systems in the 19th and 20th century Y la secularización de la educación en los siglos XIX y XX is one of the thorniest questions es una de las más acuciantes preguntas, because many of them were private institutions. porque muchas de ellas eran instituciones privadas, All the Ivy League schools in America, como las escuelas de las universidades de Norteamérica, and they didn't have to secularize no necesitaban secularizarse because of a separation of church and por la state. separación de la iglesia y Estado. They voluntarily secularized Ellas voluntariamente se secularizaron, based on influences, in my view, of German higher idealism, basados a mi punto de vista, en el idealismo germánico. Kantian dualism. Esto no lo conozco, ¿qué es? Kantian- Yes, sí, el kantiano, la filosofía kantiana, The separation of the physical material world from spiritual value. la separación del mundo material del mundo espiritual, That destroyed the Protestant notion of natural law, que destruyó el principio protestante de la ley natural. and it worked out. It's this story that works out this third box. Y esa es la historia que llevó a este tercer recuadro. And America was resistant to it for the longest time. Y- It happens first in Europe and England, Norteamérica se resistió a esto el tiempo más largo, comenzó primero en Europa. but I'm talking around your question and not really answering it. Yo estoy dando vuelta alrededor de su pregunta y no la estoy respondiendo realmente. But we certainly need a recovery of an understanding of what Christian scholarship really means and looks like. Pero necesitamos recobrar la idea de qué consiste en realmente la erudición cristiana. Because even in our own institutions in America, Adventist ones, Porque aún nuestras propias instituciones adventistas en Norteamérica we tend to be trained in the secular framework tendemos a prepararnos en el esquema secular, which causes a secularizing of even departments within our universities. que hace que se secularicen incluso departamentos dentro de nuestras universidades. And tomorrow morning I'm doing a lecture, but I think it's only for the cameras, on Christian scholarship and what it means, what it would look like. Pero mañana voy a dar una conferencia, pero solamente será grabada. Yeah, it's something. And what is the subject tomorrow morning? Well, what it means to be a Christian scholar. ¿A qué significa ser un erudito cristiano? Doctor Maldonado. Muy agradecido por permitirnos el ejercicio del pensamiento y de la libertad también con que nos hemos expresado. Y en ese marco quería quizás hacer una pregunta de fondo. Usted habló de ideologías que de alguna manera favorecen más a la libertad religiosa que otras.
e incluso del peligro de ciertas ideologías. Ahora bien, a veces existe dificultad no solamente en la traducción, sino en la interpretación de los términos que utilizamos. Quizás la diferencia que existe por razones de ambigüedad entre lo que se interpreta como liberalismo en Estados Unidos y en Argentina. Nosotros la conocemos bien y sabemos distinguir a qué se refiere usted cuando se refiere a liberalismo. Sin embargo, la pregunta va dirigida a si nos puede precisar a qué se refería usted cuando habló de populismo. Okay. So maybe, so he's raised liberalism and populism. Levantó el tema del liberalismo y del populismo. So there's at least two kinds of liberalism, politically speaking. Hay por lo menos dos clases de liberalismo hablando desde el punto de vista político. There's classical liberalism, El liberalismo clásico, which is reflective of the 17th and 18th century English and American thinkers, que se refleja en los siglos XVII y XVIII en los pensadores norteamericanos, especially like John Locke, como John Locke, the Scottish Enlightenment thinkers, y los eruditos del iluminismo, James Madison, which incorporates, I think, que incorpora what I mean by the republicanism and Protestantism. lo que yo quiero decir con republicanismo y protestantismo. There's a more modern liberalism, Pero hay un moderno liberalismo, which I refer to often as secular liberalism, que al que me refiero normalmente como liberalismo secular, which really has its roots in John Mill, que tiene sus raíces en John Mill, 19th century British philosopher, un filósofo británico del siglo XIX, who redoes and retranslates, I believe, classical liberalism, que rehace y vuelve a traducir el liberalismo and clásico. in my view distorts it. Y a mi punto de vista lo distorsiona. There's no metaphysical element to it, it's all horizontal. Again? No vertical element, no metaphysical No hay concern about God or transcendence. una preocupación vertical, trascendental, que proviene de Dios. Purely material liberalism, Solamente liberalismo material. where the only harm is almost physical harm to other people. El único daño real es el daño físico a otras personas. No ability of the government to talk about larger goods in society, good life. No, el gobierno no debe ocuparse del mayor bien en la sociedad. And that's what's led to this more secular, this third box. Y esto es este tercer cuadro secular. Populism is a harder term, Populismo es un término más difícil. and I think the way we're using it here, Entiendo que la forma que lo usamos aquí it almost means parochialism, significa más bien parroquialismo, where people are exclusively concerned about their own advantages and interests, en donde la gente está más preocupada en sus propias ventajas y en sus propios intereses. irrespective of others, almost. Sin respeto a otros casi. It would be the opposite of what the Romans talked about, the idea of virtue or concern for civil things in the community. Sería lo opuesto a lo que los romanos hablaban de virtud civil o preocupación por los demás. Group identity. Es más una identidad de grupo. If you're part of my family or tribe or race, we will band together Si eres parte de mi familia o de tribu, de mi raza, vamos a unirnos and oppose the others, the Muslims or the immigrant or the alien. y nos vamos a oponer a otros, a los inmigrantes, a los musulmanes, a los extranjeros. And really, I think it's a central feature of the human condition, of human selfishness, Y creo que es un rasgo central de la naturaleza humana egoísta, that reasserts itself
que se reasegura a sí mismo. when people lose a historical sense and a philosophical sense and certainly a Christian sense. Cuando la gente pierde su sentido histórico, filosófico y ciertamente religioso o cristiano. The biggest problem in America isn't Donald Trump. El mayor problema en Estados Unidos no es Donald Trump, It's the 61 million people son los 61 millones de personas that were happy to support que estaban felices de apoyar a man who was so xenophobic a un hombre que era tan xenófobo and self-centered and y tan heavy-handed. centrado en la mano dura. That's populism. I have also one question. Sí, tenemos espacio para una pregunta más, no porque no querramos escuchar los pensamientos que estas lecturas nos han estimulado a desarrollar, sino porque queremos que sigan viniendo a los próximos Ateneos. Así que una mano más. Sí, tenemos el doctor Biaggi que no ha participado y después de su pregunta vamos a cerrar. Muchas gracias por una muy reveladora presentación. Si yo tengo entendido bien, ha habido una especie de vuelco entre la comunidad adventista norteamericana, ha tenido un vuelco de el republicanismo hacia el Partido Demócrata. ¿Cómo ve usted y cómo eso impactaría nuestra visión en estas cosas? So it seems that most white Adventist Americans have been Republicans. Parece que la mayoría de los adventistas blancos norteamericanos han sido tradicionalmente republicanos, Probably 80% or more. probablemente el 80% o más. But a growing segment of the church is black and Hispanic. Pero un creciente sector de la iglesia es negra o hispana. And that group, for economic and social reasons, generally supports Democrats. Y ese grupo, por razones económicas y sociales, mayormente apoyan a los demócratas, Who are more supportive of social welfare programs and immigration. que apoyan más los programas de asistencia social y a los inmigrantes. So some of the growth is happening there. The de-whitening of the church. Cierto crecimiento ha ocurrido allí de ser menos blanca nuestra iglesia en Estados Unidos. But I think this time also many people who would have voted Republican, Pero creo que esta vez muchos que hubieran votado los republicanos, including me, incluyéndome a mí, couldn't do it no podíamos hacerlo because it was a completely unacceptable candidate. porque era un candidato no aceptable. No, I didn't vote Democrat either because I thought she was unacceptable for other reasons. Y tampoco voté a los demócratas porque por otras razones tampoco Hillary era aceptable. So I was a man without a political choice. Así que fue un hombre sin una opción política. But sometimes the best thing to do is abstain. A veces lo mejor que uno puede hacer es abstenerse. But the figures I've heard about seem to suggest that usually Adventists vote 60 to 70% Republican, but this time it was probably more like 50. Algunos datos, algunos números que tengo dicen que en general los adventistas 60 o 70% votan los republicanos, pero esta vez tal vez fue mitad y mitad, 50%. And there's a suggestion that it was the other way around. Y algunos piensan que hasta fue al revés. Did somebody do a Pew Research? Did Adventists? I see, including Adventists. I haven't seen that study. So you're saying it was 60 to 70% Democratic, which I'm encouraged by. Could it be because of the strong support of Hillary to LGTB with public funds? Well, yeah. Podría ser porque Hillary se pronunció abiertamente a favor del LGTB con fondos federales. But we generally didn't like that. But this is very good. Evangelicals voted for Donald Trump at 81%. Aún los evangélicos, el 81% votó a Donald Trump.
So if we only voted 40% or 50, even 50%, it was better than it could have been. Así que si votamos 40 o 50% fue mejor que podría haber sido. Muchas gracias. Se nos ha extendido un poco el tiempo. El doctor Miller hizo mucho esfuerzo en condensar el tema porque él tenía el doble de tiempo dada la traducción. Pero agradecemos mucho su esfuerzo y ahora le vamos a dejar un momento más para que con algún comentario cierre este programa. Una conclusión, las palabras finales. Well, just that I think you are a very important group of people, Creo que son un grupo importante de personas, being Protestants in son a protestantes, significantly majority Catholic country. en un país que significativamente tiene una mayoría católica. And I hope you can find ways to build bridges Anhelo que puedan encontrar caminos para construir puentes to the concerns that Catholics now have about religious freedom. para las preocupaciones que los católicos tienen ahora respecto a la libertad They religiosa. probably don't care what you believe about the Sabbath, right? Tal vez no les importe tanto ahora lo que creemos respecto al sábado, But are they interested in what you believe about marriage and the family? pero pueden estar interesados en qué pensamos nosotros respecto al matrimonio y la familia. And I think if we were willing to speak with them and even work with them to protect marriage and the family, Y creo que si somos capaces de conversar con ellos y aún trabajar junto a ellos en defensa del matrimonio y la familia, we would find more opportunities to talk about these other issues. tendremos más oportunidades de hablar respecto a estos otros temas. Right? They're the two institutions from Eden. Hay dos marriage and instituciones del Edén, el matrimonio y el sábado. Sabbath. And if we speak and work with them on marriage, Y si trabajamos con ellos respecto al matrimonio, conversations about the Sabbath cannot be too far behind. las conversaciones sobre el sábado pueden no estar muy lejos. But if we ignore marriage, Pero si ignoramos lo del matrimonio, they may never care what we say about the Sabbath. tal vez nunca les importe lo que decimos respecto al sábado. So let's be involved where we can. Así que involucrémonos en la medida que podamos. God bless you. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Miller. Gracias, doctor Alberro. Gracias, doctor Becerra. Gracias a todos los que participaron, compartieron sus pensamientos y sus preguntas. Creo que no exagero decir que hemos tenido el privilegio de tener a una de las mentes más claras que tiene hoy la Iglesia alrededor del mundo en estos temas. La verdad es que lo hemos disfrutado mucho y lo seguiremos disfrutando porque nos va a estar acompañando el doctor Miller el sábado en el sermón aquí en la iglesia de la universidad y el sábado por la tarde en el programa de la Sociedad de Jóvenes también, continuando un poco con estos temas. Están ahí sus libros. Para los que no dominan el inglés o no tienen la posibilidad de acceder, hay un resumencito muy pequeño de su tesis que el doctor Miller tuvo la cortesía de preparar para nosotros y que publicamos en nuestra revista Derecho, Estado y Religión, y está en el número 1 del 2015, volumen número 1 de 2015, donde se explican un poco estos modelos también. Así que, y esto está accesible para todos, para que puedan verlo quienes no dominan el inglés. Yo le voy a pedir a nuestro vicerrector académico, Gabriel Pérez-Schulz, que ha tenido la deferencia de acompañarnos también, que nos despida ahora con una oración y nos podemos retirar de este lugar. Muy bien, nos ponemos en pie. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos das el privilegio de poder estar aquí, de poder vivir en un país donde todavía podemos expresarnos libremente, donde todavía podemos, Señor, analizar tu escritura y poder exponerlo ante cada una de las personas que puedan estar interesadas. Te pedimos, Padre eterno, que tú nos ayudes a entender tu escritura de acuerdo con tu voluntad. Te agradecemos porque tú, Señor, has capacitado a gente para que pueda, Señor, ayudarnos a comprender lo que tú tienes o lo que tú quieres que entendamos en tus escrituras. Acompáñenos ahora, te pedimos, al regresar a nuestros hogares. Acompaña a cada uno de los presentes y sigue bendiciendo, Señor, al doctor Miller en este gran ministerio que tú le has dado. Lo pedimos, Señor, sin mérito alguno, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por estar y los esperamos en la próxima ocasión.